Entonces te decía que uno de los asuntos sumamente interesantes de la institución educativa en general, desde los niveles iniciales hasta los superiores, es la socialización. Los estudiantes van a la institución educativa a socializar, a conocerse, a intercambiar, a estar no solamente desde un objetivo de aprendizaje y de enseñanza y de intercambio con los docentes, sino también de un intercambio social, cultural. Eso se ha visto opacado en este sentido por todo lo que es este confinamiento. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano, en su naturaleza, independientemente de las actividades que realicemos, es un ser gregario, es decir, es un ser social, es un ser que necesita la convivencia, es un ser que necesita el intercambio con el otro. Creo que era la filósofa Hannah Arendt que decía que la razón de ser de la sociedad es que el ser humano aprenda a vivir en sociedad y que esa sociedad se forma a partir de los seres humanos y que nos necesitamos los unos a los otros. Y si mal no estoy, Bakhtin hablaba de que yo soy lo que soy en la medida en que el otro me permite ser lo que también soy. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que entrar a una profunda reflexión, primero desde el punto de vista bueno, la pregunta que se hace, que se hacían siempre, a partir de las tecnologías serán necesarios los docentes. Yo creo que con estas actividades nos hemos dado cuenta que los docentes somos necesarios y que somos Sí. necesarios en un momento crítico, en un momento de crisis de la sociedad, no solamente para enseñar la parte que tiene que ver con los criterios que tiene una sociedad para escoger sus destinos, sino también para potenciar ese sentido humanista, ese sentido humanitario que siempre ha caracterizado a la educación. Y además de eso, tenemos que entrar también a una profunda reflexión sobre cómo las tecnologías han permeado precisamente todo el proceso educativo y todo el proceso de la vida laboral, la vida académica, la vida íntima, la vida social, la vida cultural. Es una repetición, pues, tonta decirlo, pero ya no podemos vivir sin las tecnologías y cuando decimos no podemos vivir sin las tecnologías es que hagamos el trabajo bien hecho en el sentido de entrar a una reflexión de cómo esa parte tecnológica que a veces pasaba inadvertida en el proceso educativo empieza a tener una relevancia, una importancia y a partir de esa importancia entendernos como seres humanos, no como máquinas. La máquina es una ayuda y el ser humano siempre será eso, un ser humano para el abrazo, para la calidez, para la Marcos, palabra que ayuda, ¿sí? pero teniendo en cuenta todo eso que estás diciendo de la importancia y pues, de la relevancia que cobra ya dentro de la cotidianidad, no solamente la educación, sino entre todo las nuevas tecnologías, ¿qué pasa en Colombia en donde nos damos cuenta que precisamente muchas personas tienen inaccesibilidad a esas nuevas tecnologías e incluso tienen inaccesibilidad a la educación superior? ¿Qué pasa entonces en el contexto educativo en un país donde hay casi que desconexión e inaccesibilidad para ese tipo de cosas? Hernán, eso es un problema estructural de lo educativo, un problema estructural en el sentido de que la sociedad de nosotros, hay que decirlo de una manera respetuosa, pertenece a un estado occidental y nuestra sociedad es una sociedad que dentro de sus políticas o dentro de su política es una sociedad capitalista y en ese sentido el mundo educativo de nosotros tiene unas fallas estructurales que no son de ahora, son unas fallas estructurales que vienen precisamente de las maneras como la economía ha tratado la parte educativa, que es, en ese sentido, tanto lo educativo como lo cultural no son una prioridad dentro de los gobiernos, especialmente los gobiernos latinoamericanos. Y todas las políticas educativas de nosotros están basadas en unas directrices que mandan
desde los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Sí, Banco Mundial, en el cual nosotros tenemos que entender primero el desarrollo como un aspecto de desarrollismo, es decir, entre más material desarrollamos, entre más calles desarrollamos, entre más edificios desarrollamos, somos más importantes, pero ahí no entra dentro de esas políticas porque no lo toman como una inversión, sino como un gasto. Y en ese como un gasto. sentido, lo que tenemos que entender en Occidente y en el capitalismo es que la mejor inversión que le pueden hacer los estados a una sociedad es la educación y la cultura, porque solamente a partir de ahí las sociedades empiezan a tener una posibilidad de adquisición de los recursos. Si yo no estudio, yo no puedo acceder a una mejor calidad de vida. Y si yo no puedo acceder a una mejor calidad de vida, yo no tengo poder adquisitivo. Y si no tengo poder adquisitivo, la sociedad se paraliza. Entonces, eso es un círculo vicioso. Sin Sí, embargo, así no lo han entendido las naciones y ahí también tenemos que entrar a una reflexión muy grande, porque si es cierto, ni siquiera aquí en las laderas de Medellín hay facilidades para las conexiones por el estado de las, digamos, de las empresas que hacen esos servicios, por los dispositivos que no hay para adquirir los dispositivos por parte de una familia, que si bien tiene para el sostén un salario mínimo, no tiene para comprar un dispositivo de alta gama o un computador donde pueda sí, llevar a cabo las tareas impuestas o las tareas dadas por el sector educativo, por los docentes. Y en ese sentido también nosotros tenemos que pensar, bueno, la palabra que se puso de moda fue reinventarnos. Yo creo que nosotros, la sociedad colombiana, los estratos uno y 2 especialmente, los que viven en las laderas de la ciudad, los que tienen pocas oportunidades, los que han tenido poca educación, yo creo que todos los días se reinventan para poder subsistir. Y en ese sentido, esto sí, no así ha es. sido la gran diferencia. Estudiantes que se van donde el vecinito, estudiantes que buscan la manera de conectarse para poder cumplir con su deber, algunos no lo podrán hacer. Y uno piensa, por ejemplo, en esas veredas lejanas, no solamente de Antioquia, sino de toda esa gran selva colombiana que tenemos, de esos pueblos en la costa, de lo que hablamos ahora, el Sí, departamento del Chocó, que ha sido un departamento tan estigmatizado, tan abandonado y tan mal llevado y tan mal administrado. Pensamos en esos jóvenes que se la tienen que ingeniar para poder sobrevivir. Y ahora no solamente se la tienen que ingeniar para poder sobrevivir, sino también que se la tienen que ingeniar para poder estudiar. Entonces yo pienso que ahí tenemos que hacer una gran reflexión en esos tres sí, sentidos. El sentido humanista de la educación, el sentido material de la educación y el dos. sentido de inversión de la educación. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Vamos ya a dar acá un salto para entrar en materia de periodismo, que es de pronto por lo que las personas nos están esperando para hablar. Y a mí me gustaría empezar con el contexto del periodismo colombiano actual. Yo tengo conocimiento de que usted está dando clase en este momento a personas que están estudiando materias relacionadas con periodismo como comunicación del primer semestre. Entonces, uno cómo le explica a esas personas los motivos o los por qué o las razones por las que el periodismo colombiano en este momento es sumamente desprestigiado y sumamente impopular. Porque si nosotros nos damos cuenta, pues obviamente los medios tradicionales de comunicación todavía tienen credibilidad sobre la opinión pública, impactan sobremanera, pero de todas formas uno se da cuenta que esa credibilidad está decreciendo, porque cuando se habla de Noticias Caracol, de Noticias RCN, cuando se habla de casas editoriales como El Tiempo, Revista Semana, de emisoras como Blue Radio, la W, las personas no tienden a tener un buen imaginario sobre esos medios de comunicación o sobre las noticias que se dan en esos medios de comunicación. Uno, ¿cómo le explica a esos estudiantes de primer semestre el desprestigio y la poca credibilidad que ha ido perdiendo
que han ido perdiendo los medios tradicionales y los noticieros de esos medios tradicionales? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahí hay dos preguntas bastante complejas, pero voy a tratar de resolverlas de la manera, pues, desde mi perspectiva, más como docente, ¿cierto? Que es Listo. lo que me preguntas. Mira, en primera instancia nosotros tenemos, como te decíamos, un problema estructural educativo. Ese problema estructural educativo pasa por una desaprensión del sistema educativo para la historia. Es decir, nosotros desconocemos gran parte de esa historia, de la historia que nos ha, del futuro que nos queda en estos momentos, que viene de un proceso histórico. Y ese proceso histórico pasa por lo político y pasa por lo económico. Entonces, nosotros lo que tratamos de encauzar dentro de nuestras orientaciones es presentarle a los estudiantes esa historia a la manera de que, a la manera como el periodismo lo ha contado, a la manera como el periodismo lo ha abordado, a la manera en que el periodismo se ha hecho presente, mal, que bien, de manera positiva, de manera negativa, si lo vamos a poner en esos términos, en ese punto de la historia. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque escuchábamos ayer en una conversación sobre, en la red colombiana de periodismo, en la red colombiana de periodismo universitario, estudiamos Sí. ayer algo interesante que decía, no hay que satanizar a los medios tradicionales porque de alguna manera ellos han hecho también una parte de esa historia. Ahora, hay periodistas de periodistas en los medios tradicionales. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta quiénes son esos que están haciendo historia, no digamos que están de un lado y que están del otro, para no entrar a esas polémicas o esas polarizaciones que tanto daño nos vienen haciendo, pero digamos, quiénes son esos periodistas que están interesados en cumplir digamos, la parte filosófica del periodismo, que es ese principio fundamental que es la búsqueda de la verdad y el servicio público y social del periodismo. Entonces yo diría que en esos medios tradicionales hay unos periodistas, grandes periodistas preocupados porque en Colombia se sepan las verdades, porque en Colombia se conozca su historia, porque en Colombia tengamos una reflexión tranquila frente a los acontecimientos y a los hechos que nos ocurren. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esos medios tradicionales son empresas y como empresas se comportan y de esa manera hay siempre un dilema entre lo que es la parte administrativa de esos medios, es decir, lo que puede dar dinero como empresa y todo lo que tiene que ver con la parte social. Eso siempre ha sido una discusión que se ha dado digamos, en la academia para entender y a tratar de separar lo que es una parte de lo que el medio tenga que producir económicamente para sostenerse y otro asunto es, bueno, y los periodistas, ¿cómo actúan ahí? Entonces, hay digamos, periodistas que separan de manera tajante el asunto económico del asunto social y caminan en esa trayectoria de servir al otro, como lo decía el maestro Kapuscinski. Ahora bien, hablando de las tecnologías, estas tecnologías han servido también para una explosión, una eclosión, si se me permite el término, de otros escenarios, de otros medios que han puesto a pensar a los medios tradicionales, que han puesto digamos, a reflexionar a esos medios tradicionales sobre su papel en la sociedad. Y parte, digamos, de ese desprestigio del que tú hablas, viene precisamente de una serie de escenarios que han invadido otros medios, que ayudados algunos por las tecnologías, otros unos medios alternativos tradicionales. Y ahí han logrado separar, digámoslo así, unas tendencias periodísticas que tienen que ver con la búsqueda de esa verdad, la búsqueda de esa historia, la búsqueda de conocer quiénes han sido los que tradicionalmente han dirigido este país y cómo se han comportado dentro de ese proceso.
y otros medios que han hecho su trabajo de manera silenciosa y han podido, a partir de estas tecnologías, causar impacto. Entonces, en ese sentido, yo diría que cuando uno aborda una cátedra de periodismo en el primer semestre, lo primero que uno tiene que hacer con los estudiantes es un diagnóstico con ellos y saber qué vienen, cómo vienen, qué les preocupa, qué saben del país, qué saben de la ciudad, qué saben del entorno, qué saben de los poderes políticos, judiciales y el resto, qué saben de la vida de sus comunidades. Y a partir de ese diagnóstico entramos a, digamos, a participar de esa búsqueda de conocimiento. Entonces yo, por mi parte, doy parte de tranquilidad que cuando un estudiante ingresa a un curso de periodismo que yo oriento, pues con algo sale, no sale la misma persona, sale sabiendo un poquito más del país, sale sabiendo un poquito más de nuestros políticos o de nuestros dirigentes, más que políticos. Salen sabiendo más un poquito de nuestra cultura, de nuestros artistas, de nuestras expresiones, de nuestras calles, de nuestro territorio. Conocen un poquito más cómo está dividido este territorio y dónde está esa parte que tiene que ver con la ciudad y qué es esta ciudad, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo siempre digo en las clases es hay que perder el miedo a la ciudad, obviamente con todas las precauciones del caso, Sí. porque Medellín la pintan como una ciudad muy peligrosa, una ciudad tenaz. Entonces, no, este es el territorio donde vivimos y como el territorio donde vivimos lo tenemos que amar. Y para amarlo hay que conocerlo, porque yo no puedo amar lo que no conozco. Si yo desconozco las cosas, las dejo de amar. Pero si yo las amo, las defiendo, las proyecto y las doy a conocer. Entonces, yo pienso que a partir del diagnóstico que se hace con los estudiantes, especialmente en estos ámbitos de cómo llegan, podemos entonces enrutar esa historia, esa verdad, esa función social del periodismo que viene dado por los maestros. Profe, quiero de pronto como paralelizar la respuesta que usted acaba de darme con la respuesta que alguna vez dio un periodista de Noticias RCN a un joven que le habló sobre la manipulación de los medios tradicionales en la sociedad. No sé si de pronto lo recuerde a Felipe Arias, que es pues conocido precisamente por la sección de Casa Noticias, en donde se expresa de alguna u otra forma el periodismo ciudadano, porque es el ciudadano directamente quien reporta. Pero él una vez dijo, ante esa pregunta de manipulación, textualmente lo siguiente: los medios de comunicación son del poder, entonces son para generar plata. Eso no es para informar ni nada de eso, eso es para generar plata no más. Nosotros, ¿qué contexto podemos leer? ¿Cómo un periodista puede decir esto en un país como Colombia? ¿Y por qué, a fin de cuentas, esa conjetura que el periodista hace en realidad pasa de largo y no ocurre nada más? ¿Cuál es la conclusión que usted puede sacar de una conjetura de esas? ¿Es cierto, no es cierto, es cierto en parte o qué ocurre ahí? Eso es cierto en parte, como tú lo decías. Los medios tradicionales, especialmente estos medios que son lo que se llama los que trabajan al lado de lo que yo denomino el establecimiento, son medios que están hechos desde la óptica empresarial. Y desde esa óptica empresarial ellos tienen que generar dinero, perdón. Y al generar dinero, producen hacen sus producciones en general a partir de ahí. La noticia, y cuando hablo de la noticia hablo del producto periodístico, no es la excepción. Y por eso mismo hay que mezclar, o ellos hacen muy bien ese trabajo de mezclar lo que es la parte empresarial, esa óptica empresarial, es decir, vender el noticiero, vender el informativo, vender el espacio, pero entonces ahí hay una serie de elementos
que tienen que ver con un criterio que es un criterio educativo. Porque si yo soy una persona, ya volvemos a la primera parte de nuestra conversación, si yo soy una persona educada, si yo soy una persona con criterio, si yo soy una persona que tengo opinión, yo puedo hacer selección de esos contenidos, yo puedo hacer selección de esa información, Pero puedo estamos hablando del escoger ciudadano. qué veo y qué no veo. Entonces, los medios están hechos desde una óptica empresarial y más, como tú lo has venido diciendo, en Colombia, que pertenecen a unos consorcios, a grandes consorcios económicos, no solamente en Colombia, en el mundo. Los medios pertenecen a esos consorcios económicos y a esos consorcios económicos ellos les tienen que rendir cuentas de cómo van, porque si no le rinden cuentas de si el programa, el informativo tiene el rating de sintonía primero o no lo tiene, entonces empiezan los recortes y empieza una serie de políticas de modificación y a buscar qué es lo que le impacta, qué es lo que le gusta, entre comillas, a la gente. Albert Camus alguna vez decía, no señores, nosotros no tenemos que darle a la gente lo que le guste. El periodismo lo único que tiene que hacer con la gente es darle la verdad. Y que esa verdad, independientemente de que guste o no, es la razón de ser del periodismo. Aquí hemos tenido esa, digamos, Sí tenemos esa verdad esa nosotros, orientación. ¿Cómo? sí tenemos nosotros esa orientación de dar la verdad en los medios a nivel general. Yo ahí reitero que es cuestión de individualidades. Es como cuando aquí dividimos el poder entre la izquierda y la derecha, ¿cierto? Sí, Cuando la derecha dice, cuando la derecha, pues, para no entrar en Honduras, es la que siempre, digamos, ha tenido la directriz de cómo es esta sociedad. Y la izquierda ha sido lo que popularmente se llama, pues, la oposición. Pero para poder entender el mecanismo de cómo se comporta la derecha desde el poder, si vamos a esos dos términos, ellos tienen que entrar allí. Es decir, desde afuera no pueden hacer un cambio, hay que entrar. Entonces, en ese mismo criterio debiéramos tener con la práctica del periodismo, es decir, desde afuera, tirándole piedras a la ventana, tirándole piedras a los palos, tirándole piedra a un muro, no nos podemos quedar todo el rato, tenemos que entrar a esos medios y de manera profesional, demostrando con trabajo duro que la verdad es importante y que la verdad hace parte de ese buen periodismo, porque el buen periodismo es ese que busca la verdad, el buen periodismo es ese que investiga, el buen periodismo es ese que confronta el poder, el buen periodismo es ese que pone en crisis a una sociedad. El buen periodismo es ese que le dice a la gente, mire, aquí está pasando algo y ustedes tienen que tomar unas determinaciones. Y eso se hace con valentía, eso se hace poniendo el pecho. Y a partir de ahí, a partir de esa valentía, y si esa valentía se da dentro de los términos, dentro de los escenarios, de los medios tradicionales, ahí hay una parte que debemos rescatar. Yo pienso, por ejemplo, que una de las revistas más prestigiosas ha tenido unos esguinces con el poder que son, digamos, propios dentro de su mecánica empresarial, pero también ha descubierto una serie de investigaciones que han puesto al poder, que han puesto al poder en jaque, que lo han puesto contra la pared y que lo han obligado a tomar decisiones inmediatas. Es decir, yo pienso que en estos momentos, y en estos momentos de crisis, en estos momentos en que el periodismo es, digamos, una de las más necesidades grandes que tenemos y la comunicación es una de las necesidades grandes que tenemos en esta crisis, es aunar esfuerzos con esos que se han preocupado siempre por buscar la verdad, por eso que le han puesto la valentía, por esos periodistas que se han jugado la vida, por esos periodistas que se han jugado la tranquilidad, por esos periodistas que han puesto en peligro a su familia con tal de contarle al país esa serie de elementos que no son propios ni de la ética ni del buen periodismo. Entonces yo pienso que ahí lo que hay es que unir esfuerzos
Y obviamente siempre tendremos que criticar y decirle a los colegas si es necesario, a los medios si es necesario, cuando se equivocaron, cuando no dieron la talla, cuando no pudieron hacer la labor a la que el periodismo convoca realmente. Y ahí pienso yo que nosotros estamos en mora de hacer un diagnóstico, una investigación histórica sobre el papel que ha jugado el periodismo en estos últimos 16 años en relación con el poder, en relación con la corrupción, en relación con todos estos males, con la violencia, con la búsqueda de la paz. ¿Por qué los ¿Cómo? últimos 16, profe? ¿Por qué los últimos 16? En Porque específico. estos últimos 16 años empatan con el resto, ¿cierto? Digamos que Colombia ha vivido una violencia endémica que ha cambiado de escenarios, que ha cambiado de personajes, pero al fin y al cabo sigue siendo violencia. Nos seguimos matando, nos seguimos en esa búsqueda de, digamos, de guerrear. Entonces, estos últimos 16 años, diría yo, para poder darle un corte histórico, eso no significa que vamos a desconocer las violencias liberales conservadoras que se dieron desde los años 40 hasta otro tiempo, ni la violencia que se vivió en los años 90, que tenía otras características, ni las que se vivieron a partir de estos nuevos años. Eso significa es contextualizar esos 16 años en las violencias que siempre nos han aquejado. Y ahí nosotros no hemos hecho un buen papel, hay que decirlo. Entonces lo que tenemos es que reflexionar y decir cuál ha sido el papel de nosotros como periodistas en la historia de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, de la política del país. Y ahí habrá que separar unas cosas que se han hecho porque había que hacerse y otras cosas que se han dejado de hacer. Ahí es donde yo quiero entrar al punto. Profe, hay que hacerlas. Sí. Profe, pero, hay que hacer esas cosas que no se han dejado de hacer. Usted está mencionando algo muy importante, pues que es valeroso y yo creo que muchas personas lo sentimos, y es la valentía que representa el periodismo dentro de un contexto colombiano en donde se denuncia, por ejemplo, un parte de corrupción, y en realidad desde los medios tradicionales también se han denunciado muchos casos de corrupción. Pero yo quiero ir a un punto en donde también vinculo los medios alternativos de comunicación, y es que la rentabilidad, la economía, la contaduría del periodismo en Colombia normalmente está muy ligada al político que administra los recursos públicos con los que muchas veces se paga dentro de los anaqueles de esos medios de comunicación tradicionales o alternativos. ¿Cómo nosotros podemos redimensionar o redefinir esos panoramas, esos paradigmas de contaduría, de economía, de sostenimiento de los medios tradicionales y también los medios alternativos, para que no estemos dependiendo de la mano de un político que mal que bien administra los recursos públicos que pueden destinarse, por ejemplo, para comunicaciones? Mira, esa pregunta, Hernán, me hace recordar una entrevista que le hizo uno de los estudiantes, Juan José Cataño Ramírez, que le hizo a uno de los grandes periodistas, a Javier Darío Restrepo. La última pregunta de la entrevista, que está disponible pues en Sextante Digital para que ustedes la vean. Una de las últimas preguntas que le hace a Javier es: ¿cómo ve el futuro usted del periodismo, maestro Javier? Y él decía: yo puedo estar tranquilo y puedo entender que puedo soñar el día que el periodismo no tenga que depender de la pauta publicitaria. Es decir, mientras el periodismo dependa de la pauta publicitaria, vamos a tener unos sesgos, vamos a tener unos problemas de autocensura, vamos a tener unos problemas incluso de censura que se han dado, ¿cierto? Sí. Y el día que los medios separen tajantemente lo que es la pauta publicitaria del oficio realmente del periodismo, ese día vamos a tener realmente un periodismo libre. Por ahora
el periodismo está amarrado a esas lógicas mercantiles y por lo tanto hay que trabajar con esas lógicas mercantiles, al lado de esas lógicas mercantiles. Algunas cosas se zafan, algunas cosas se salen de esas lógicas mercantiles, pero reitero, de esa valentía. Hace parte de esa valentía de los periodistas y también de algunos editores y algunos jefes de redacción que se la juegan por ese asunto. Ahora bien, los medios alternativos han tenido siempre, han cargado siempre digamos, un INRI, y es que cuando decimos medios alternativos, entonces lo asociamos con lo pobre, lo asociamos Sí, con la ladera, por allá por las periferias. No, hay casos exitosos de periodismo alternativo que viviendo en el territorio, haciendo patria en el territorio, construyendo el territorio, construyendo ciudadanía, han podido salir adelante sin pautas oficiales, sino más bien con ese empuje empresarial que caracteriza a quienes le dan la vida a un proyecto. Entonces, han tenido que diversificarse en unos servicios más allá del informativo, eso es por un lado, y por el otro, buscar ayudas externas, es decir, hubo un tiempo en que Europa nos ayudó mucho, en que países del continente europeo especialmente, algunas organizaciones norteamericanas apoyaron y siguen apoyando el desarrollo de medios alternativos. en serio. Y esa búsqueda tiene que ser creativa, esa diversificación de servicio tiene que ser creativa. No podemos depender exclusivamente de la pauta oficial, no podemos depender de la pauta privada. Tenemos que seguir buscando alternativas de financiamiento y esas alternativas deben alejarse precisamente de amarrar al medio a un, entre comillas, favor económico que se le Sí, debe a un organismo para poder seguir, para poder subsistir. Yo pienso que ese es uno de los asuntos que tenemos que reflexionar porque a nosotros nos enseñan muy bien cómo hacer periodismo, pero no nos enseñan cómo hacer empresa, Hernán. Y ahí también tenemos que entrar a reflexionar sobre ese emprenderismo que debemos trabajar para que no solamente vayamos a profe, engrosar las filas de los medios tradicionales, sino también que tengamos la posibilidad de abrir más espacios alternativos para el periodismo. profe, pero hay un tema difícil que estamos casi quedando por hecho implícitamente, y es entonces que el periodismo como tal no es una buena fuente de financiación. ¿Es correcto? No, señor, el periodismo vende. Si no vendiera, no hubiera, no tuviéramos en las calles, bueno, ahorita, pues ya, el radio o el transistor del señor que vende las frutas, escuchando el informativo, o a las 6, 5, 4 de la mañana, el señor que va a distribuir el tinto tiene ahí el noticiero radial, un medio, los medios populares como los productos que por ejemplo, el periódico El Colombiano no tuvieran su razón de ser, unos medios alternativos como de la casa editorial El Tiempo, como el ADN, no tuviera su razón de ser, las mismas publicidades dentro de los informativos, eso es lo primero que se vende, los informativos de televisión que son sumamente caros los minutos. Entonces yo pienso que el asunto no es que el periodismo no dé financiación, el asunto es cómo lo vamos a hacer para no tropezar Entiendo, listo. entre lo ético y lo profesional. Ahí es donde tenemos que Correcto, separar, ahí entiendo. es donde está el callejón sin salida. Correcto, profe. Gracias, entiendo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, profe. Acá ya no nos quedan sino 10 minuticos de en vivo, entonces de entrevista. Entonces vamos a hacer como una pequeña dinámica. Yo le voy a mencionar una palabra, puede ser un escenario, puede ser un personaje, puede ser un caso en específico o lo que sea. Y la única condición que le voy a pedir es que diga lo primero que se le venga a la mente, lo más rápido posible.
Me vas a poner a prueba. Si, si de pronto Ya yo no tengo agilidad profundizar, mental. Hernán, ya no tengo agilidad mental para eso, pero dale. si de pronto quiere profundizar y hacer una pausa sobre un tema, no hay problema. Decimos, no, yo creo que aquí tal y tal cosa. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, preparado, profe. Salud Hernández. Es una periodista que no debiera estar en Colombia. Las chuzadas del ejército a periodistas. Es una de las cosas más aberrantes que le ha pasado al periodismo. Hassan Nazar. Bueno, allá él con sus cosas, pero ahí hay un problema ético ahí. Indígenas Guayú. Les debemos mucho, los debemos rodear, les debemos todo. Posible cartel del COVID-19 en Colombia. Eso es, para decirlo de alguna manera, eso hace parte del realismo máfico del que yo llamaba. Eso no está sino en esas novelas de García Márquez o de Saramago, hacer una cosa tan dolorosa. Maluma. Yo pienso que tiene que estudiar música. Sergio Fajardo. Bueno, esperemos que nunca sea presidente. La serie documental Matarife. Es una parte de nuestra historia que debemos conocer. Sistema de salud en Colombia. Hay que reinventarlo del todo, totalmente, completamente. Noticias Caracol. Noticias Caracol tiene cosas interesantes, pero hay que mejorar en los aspectos que tienen que ver con lo que para la comunidad. Es decir, esos noticieros tienen que ser más ciudadanos, menos comerciales. Federico Gutiérrez. Bueno, Federico tiene que aprender a hablar. Marta Lucía Ramírez. La vicepresidenta debiera estar renunciada ya por todo lo que ha pasado. Periodismo deportivo en colombiano. No existe, existe el periodismo de fútbol. No existe María periodismo José. deportivo. ¿Para qué? María José No, Pizarro. no tengo conocimiento de ella. Listo. La hija de Pizarro, Sí, la hija del comandante. sí. Ah, bueno, pues poco sé de la vida de ella, por eso no te contesto. Listo. Manifestación social. Es lo mejor que pudo haber pasado entre 2019 y parte del 2020. Noticias RCN. Le falta, como decía, le falta ciudadanía. Hay que ser más ciudadanos. Hay que ser más al lado de la gente, más del sentir de la gente, que del sentir del poder. Paloma Valencia. Yo creo que es una senadora que tiene que aprender a ser, que tiene que aprender a conocer el país en su dolor. Vicky Dávila. Vicky debiera estar pensando en cómo aprendió ella periodismo. Y ese Darío periodismo, Arismendi. ¿qué le ha servido a ella? Darío Listo. Arismendi, yo Sí. pienso que fue un maestro que se encargó de conocer el periodismo y luego pues cogió otros rumbos, otros destinos, que obviamente pues se lo impondrían las circunstancias. Listo. Claudia López. Claudia tiene que serenarse. Para la alcaldía de Bogotá tiene que serenarse. 150 líderes sociales asesinados en 2020. Es el genocidio más horripilante que le ha podido pasar a este país y que precisamente nosotros, los periodistas,
tenemos que seguir trabajando para evitar que ese baño de sangre se siga ocurriendo. Listo. Profe, para cerrar, pues, que nos quedan 5 minuticos, me gustaría que brevemente, teniendo en cuenta todo el conocimiento que usted tiene del vallenato, de nuestra cultura de ese lado del mundo, de esa perspectiva, de esa cosmovisión, me gustaría que usted nos dijera brevemente por qué la cultura colombiana presenta tantos problemas en separar esa dualidad que hay en personajes como por ejemplo Diomedes Díaz, en donde por un lado como persona no están de acuerdo con muchas cosas que ha ocurrido a lo largo de su vida, pero como cantante vallenato nosotros es impecable. ¿Cómo nosotros desde nuestra cultura explicamos esa dualidad de persona y artista? Porque nosotros tenemos, quizás esa respuesta está bastante ilustrada en lo que dice García Márquez en Un país por al alcance de los niños, ¿cierto? En la consigna. Él dice que en nosotros los colombianos conviven las contradicciones más grandes. Así como nos matamos por un partido de fútbol, también nos matamos por un reinado de belleza. Así como amamos las leyes, también buscamos la manera de violarlas, de Sí, saltarlas. Entonces convivimos con la justicia y con la injusticia dependiendo de dónde venga. Entonces yo pienso que esa dualidad hace parte de ese ser, de una parte de nuestro ser que tenemos que entrar a reflexionar, y también esa dualidad se puede dar porque precisamente nosotros no somos capaces de juzgar con la dureza que sea necesaria las actitudes de una persona desde su vida y que afecta la vida de los demás para sus acciones, por ejemplo, artísticas. Entonces sí. ahí no hay una sanción social, y esa sanción social debe haberla, ya se buscaría cómo, pero en esencia hace parte como de esa dualidad, Hernán. Listo, profe. Muchísimas gracias. Aquí para terminar me gustaría que dejara porfa la cuota de lo que es Extante, que invita a las 24 personas que hay conectadas todavía acá con nosotros a participar de ese medio universitario. Y bueno, hábleles un poquito sobre eso para que asistan y se den cuenta que en las universidades también estamos haciendo periodismo. Claro, Hernán, muchas gracias por esa oportunidad. Tengo pues el honor de trabajar al lado de unos jóvenes que hacen mucho esfuerzo por trabajar el periodismo, y lo hemos trabajado desde este portal que pertenece a la Universidad Católica Luis Amicó, el Sextante Digital, y que integra el sistema, de cierta manera, un sistema informativo con Sextante Físico, que es un periódico, que son proyectos de aula dentro del componente de periodismo que hace parte del programa de comunicación social. Sextante se edita cada semestre. Sextante Digital está disponible en la página de la universidad para que ustedes lo consulten, para que ustedes lo vean. Y precisamente mañana tenemos un conversatorio que estamos haciendo con la Red Colombiana de Periodismo Universitario, y eso lo va precisamente a coordinar el periódico Sextante Digital. Qué bien, Se llama Conversaciones Urgentes por la Salud del Periodismo, a raíz de todo este confinamiento. Ahí vamos a tener como invitado precisamente a una periodista del pueblo NASA, vamos a tener a qué una bien. periodista de Publicaciones Semana, Por este vamos lado a lo tener a compartiremos. Gustavo Tatis Guerra, y vamos a tener a una estudiante de la Universidad Colegio Uniminuto, para que ellos den como todo digamos, el panorama desde sus perspectivas de cómo ha sido ejercer el periodismo en estas circunstancias, en estos momentos de confinamiento, cuando precisamente los grandes maestros han dicho que el periodismo se hace en la calle, ¿cierto? Que se hace con el Sí, otro. Entonces, sí, ¿cómo hemos resuelto esos dilemas del ejercicio del periodismo a partir de estar encerrados en la casa y a partir de estar conversando por estos dispositivos? Entonces, yo pienso que esa es una gran invitación para que ustedes estén pendientes mañana, y a partir de ahí pueden hacernos el seguimiento a Sextante Digital. Los invito para que sigan el portal y ahí puedan ver el esfuerzo que se está haciendo desde la universidad por un periodismo de calidad y por un periodismo joven. muy bien.
por este medio. Ahorita más tarde lo estaremos compartiendo entonces para que se den cuenta de la propuesta que está hablando el profesor Marcos. Profe, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias como siempre por la ilustrada que nos da y la opinión que nos regala acerca del panorama colombiano y de cualquier cosa que le preguntamos de las pasiones que tenemos, que es el periodismo y la comunicación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, y siempre estaré a tu disposición en la medida de mis posibilidades temporales. Hernán, muchas gracias por esta gran oportunidad. Una feliz noche para todos y Profe, cuídense. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profe, chao. que esté muy bien. Chao.